Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Market Outlook. Vamos a revisar lo que pasó en la sesión de hoy con Nvidia, con ASML y también qué es lo que nos depara el resto de la semana. Así que si les interesa, quédense hasta el final del video. Mi nombre es Lucía Jordan y vamos con todo. Muy bien, ahora sí, ya nos vamos con el análisis del día de hoy. Comenzando por los datos destacados del día, tuvimos datos macro importantes, resultados de grandes compañías del sector financiero y, como no, esta caída tan grande que vimos en ASML y Nvidia que entró al Nasdaq. Lo vamos a ver después en gráficos y analizar la noticia. Por el lado de los datos de hoy, salió el IPC de España en línea con lo esperado, la confianza inversora en Alemania, datos mixtos. Y todo esto es importante porque el jueves está la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Así que, por supuesto, todos estos datos siguen influyendo en la lectura de este organismo para tomar sus decisiones, aunque el consenso del mercado espera un recorte de tipos. También salió el índice manufacturero del Empire State, mucho peor de lo esperado, sugiriendo contracción, pero tenemos datos claves el jueves que van a seguir aportando más luz al sector manufacturero y por ende también al análisis de la salud de la economía. Algo interesante es que ayer el Dow Jones hizo nuevos máximos, pero hoy lo veíamos recortar bastante durante la mañana, motivado principalmente por la caída en United Health Group, que publicó resultados hoy y la reacción de mercado no fue positiva. Por supuesto, cuando una acción que cotiza en un índice y tiene gran peso, como es el caso de United Health en el Dow Jones, retrocede mucho o crece o sube mucho, esto impulsa o hace caer al índice en igual o mayor medida. Como les comentaba, varias compañías importantes del sector financiero presentaron resultados hoy, continuando con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada presentaban resultados JP Morgan y Wells Fargo Co. Y hoy presentaron resultados Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup. Mayormente los resultados fueron todos positivos y mejor de lo esperado, como podemos ver acá en este cuadro. Sin embargo, Citigroup cayó, pero Bank of America y Goldman Sachs siguieron la tendencia de la reacción del mercado a las demás empresas del sector financiero, las cuales vienen impulsando el índice BKX, que es el índice de las empresas del sector financiero, y me parece muy interesante traerles el gráfico de este índice porque la semana pasada, con los resultados que presentó JP Morgan y Wells Fargo Co., logró romper al alza la resistencia que había dejado ya en enero del 23, cuando recordemos que después acá, más o menos por marzo, se produjo la quiebra de Silicon Valley Bank. Bueno, este índice desde entonces estuvo cotizando en niveles muy bajos y la semana pasada, con estos resultados publicados, con el inicio de la temporada de resultados que abrió las puertas todo el sector financiero, este índice logró romper al alza, cerrar con fuerza arriba y ya sigue cotizando por encima de los 117, que era esta resistencia tan importante que tenía. Yéndonos a las claves de la semana, como les comentaba, tenemos decisión de tipos del Banco Central, más datos de la salud económica de Estados Unidos. Tenemos la comparecencia de Lagarde, que es el jueves. El jueves va a ser el día clave, digamos. Además de mañana miércoles, donde tenemos el IPC de Gran Bretaña. Y ya les digo, la comparecencia de Lagarde el miércoles. Pero el jueves tenemos el IPC de la zona de euro y la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Por el lado de Estados Unidos tenemos las ventas minoristas que les comentaba, el índice manufacturero de la FED de Filadelfia y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que es importante irlas siguiendo porque las últimas 2 semanas salieron mal el dato, peor de lo esperado. Así que bueno, va a ser importante el jueves prestar atención a estos datos que además son de alto impacto para poder
vislumbrar un poco más cómo está la salud de la economía. Algo también importante este jueves son los datos de permisos de construcción e inicio de construcciones de nuevas viviendas. Y esto me parece interesante seguirlo porque el sector de real estate es uno de los que se suele beneficiar de los recortes de tasas. Y los datos del mes pasado ya fueron más positivos de lo esperado. Entonces, está bueno ir siguiendo la reacción del mercado en este sector, porque además también, em, como venimos viendo, el índice, la inflación de Estados Unidos, uno de los componentes más sticky que viene teniendo son justamente los alquileres, que no llegan a bajar y que está costando más lograr una estabilización de precios en ese sector. Pero ¿qué pasa? Cuando se empiezan a construir nuevas viviendas, hay más oferta de viviendas, entonces el sector de alquileres los precios de los alquileres suelen bajar. Entonces, bueno, me parece interesante ir siguiendo estos datos porque también nos pueden ir informando, nos pueden ir dando un panorama de lo que suceda más adelante con los alquileres y con todo el sector inmobiliario, que sin duda la vivienda es algo importantísimo y básico en una economía. Ya llegando al viernes, sale el GDP Now de la Fed de Atlanta, que es un indicador adelantado del PBI que se actualiza automáticamente con cada dato macroeconómico que va saliendo, entonces es como un indicador adelantado del Producto Bruto Interno de un país y es muy importante tenerlo en la mira, siguiendo con todo esto que decimos de los indicadores de la salud económica de Estados Unidos. Y como les comentaba, hay declaraciones de Bostic y de Waller de la Fed, que el mercado también está expectante, ya que, bueno, como veíamos, el IPC no salió como se esperaba la semana pasada, entonces, bueno, el mercado está esperando y está expectante a los comentarios de los miembros de la Reserva Federal para poder entender y para poder ver hacia dónde se dirigen sus políticas. Bueno, y ahora sí, ya nos vamos con gráficos y con las noticias más impactantes e importantes del día de hoy. Este es el gráfico de ASML, que es una empresa que fabrica componentes para semiconductores y es muy importante porque es la única que provee el tipo de productos que ellos fabrican. Entonces, es por eso que impacta tanto y es tan importante todo lo que sucede con esta compañía. Lo que pasó fue que ellos presentaron resultados anticipados en su página web durante un pequeño momento y el mercado, por supuesto, estaba muy alerta y reaccionó enseguida. No fueron malos sus resultados, de hecho fueron muchísimo mejores de lo esperado, pero lo que sucedió fue que revisaron a la baja, digamos, corrigieron sus previsiones, sus proyecciones de ingresos para 2025 en un porcentaje bastante alto. Por supuesto, esto al mercado no le gusta para nada y reaccionó de manera recontra negativa. Ya les digo, un 17% a esta hora, falta una hora y media para que cierre el mercado, 17% abajo esta acción, que obviamente impacta muy negativamente en el Nasdaq porque cotiza en ese índice y por supuesto también impacta en toda la industria relacionada con los semiconductores. Esta es una empresa que fabrica componentes para semiconductores y el componente que ellos fabrican es uno de los principales y son la única empresa que los produce. Por eso es tan importante. Obviamente todo el desarrollo en inteligencia artificial está apoyado en la industria de los semiconductores, por lo cual esto atraviesa a todo el mercado y es muy importante. Como vemos, la reacción de Nvidia también fue a la baja en el momento en el que se conoció esta noticia, sumado también a que hoy hubo otra noticia relacionada con Nvidia, em, relacionada con las restricciones hacia sus exportaciones.
salieron justamente noticias que indicaban que podría llegar a tener mayores restricciones para exportar, entonces también reaccionó a la baja y bueno, se juntan los dos factores y Nvidia ya recortó, llegó a bajar casi un 6% en el día hoy, ahora ya como ven se ubica cayendo, o sea, le falta una hora y media para cerrar y estaría cerrando con un 4,5% abajo. Vamos a analizar un poco el gráfico de Nvidia hoy, que me parece importante, ya que, como habíamos visto la semana pasada, rompió al alza esta trend line que veíamos en este triángulo, lo rompió al alza, pero no volvió a retestear la zona de rompimiento. Y si miramos con más cuidado el gráfico, observamos que toda esta zona del 125, 130, vamos a agrandar un poquito más para que se entienda bien. Toda esta zona es una zona que la logró romper en junio, pero no ha logrado nunca mantenerse por encima, es decir, romperla y retestear. Como ven, la rompió en esta oportunidad, luego cayó, la tuvo de resistencia, la rompió al alza, pero no logró encontrar acá demanda, volvió a caer. Toda esta fue la corrección fuerte que tuvimos entre julio y agosto. Luego volvió a resistir en esa zona, volvió a resistir en esa zona y ahora logra romperla en conjunción con la rotura al alza de este triángulo. Me parece importante monitorear lo que suceda en esta zona porque desde mi perspectiva, para que podamos ver a esta acción seguir haciendo nuevos mínimos más ascendentes y nuevos máximos continuamente y de manera sólida, sería importante que la podamos empezar a ver sostenerse y apoyarse en los 125, 130 y no, digamos, si vemos que vuelve a toda esta zona y vuelve a caer por debajo, ya la volvería a esperar en niveles de 120, 119 y ya en esta zona de acá. También tenemos acá la media de 20 periodos, que es importante, o la de 50, si no me equivoco, sí, la de 50. Pero bueno, sin duda me parece que esta es una zona clave a monitorear. Obviamente el mínimo, el último mínimo a no perder para no perder la tendencia alcista serían los 116 en esta zona que está acá, pero bueno, ya les digo, desde el punto de vista técnico me parece clave que pueda mantenerse por encima de los 125 y empezar a hacer nuevos máximos por encima de esta zona si queremos verla cotizar al alza continuamente y de manera sostenida. Ya yéndonos con el Nasdaq, por supuesto, estas acciones que cotizan en este índice le afectan muchísimo y mueven su precio. Hoy, como vemos, faltan 2 horitas y media entre el cierre de mercado y el post-market para que veamos cómo es este cierre, pero no pinta para nada bien. Lo que quería que analicemos un poco es cómo se ve en el diario toda esta subida. Como sabemos, el Nasdaq es como el índice rezagado de Wall Street. Tanto el Dow Jones como el S&P vienen haciendo nuevos máximos ya desde hace rato y el Nasdaq recién esta semana logró acercarse a sus máximos históricos y recién esta semana logró em, superar este máximo. Pero bueno, lo que me parece interesante notar es que la fuerza con la que se viene dando este último movimiento alcista es bastante débil, como lo podemos ver acá en el RSI. De hecho, si comparamos la fuerza que teníamos en el máximo histórico en diario con lo que estamos viendo ahora, no es comparable. Pero lo que más me llama la atención es el volumen. Como vemos, el volumen negociado en toda esta zona es muy bajo. Es por eso que me parece importante que tengamos en cuenta esta zona que tenemos acá, que es una zona en la que el precio dejó mucha fuerza de demanda y también acompañada con volumen. O sea, el último volumen fuerte que hemos visto lo hemos visto en esta zona de precios, con esta demanda, este imbalance que dejó acá. Toda esta zona va dejando lo que se denomina, desde mi perspectiva, una pool de liquidez. Acá se van concentrando un montón de órdenes
de compra con sus respectivos stop loss por acá abajo. Entonces, bueno, me parece importante tener cuidado de que no pierda los 19.800, sobre todo los 19.748, porque si pierde esta zona, ya me inclino a pensar con que podríamos empezar a verlo cotizando más por acá abajo, tomándose toda esta liquidez hasta volver probablemente a esta zona en la que tiene más fuerza de demanda. Entonces, bueno, me parece importante vigilar este nivel, ya que si lo rompe, desde mi perspectiva, podríamos llegar a verlo ya tradeando más abajo, quizás hasta los 18.800. Todo esto, por supuesto, va a depender de las condiciones del mercado y de los catalizadores que pueda llegar a ver. Todos los catalizadores que son negativos potencian el pánico y potencian las ventas, pero bueno, muchas veces también esas ventas son para robarse la liquidez que hay abajo para después continuar, ¿no? Como hemos visto en tantas oportunidades anteriores. Como siempre decimos, el análisis técnico no nos asegura ni nos predice qué es lo que va a pasar, pero sí nos ayuda a poder poner las probabilidades de nuestro lado. Desde mi perspectiva, estos son los niveles importantes a monitorear, pero bueno, como sabemos, el mercado hace lo que quiere y no necesariamente tenga por qué cumplirse esta previsión, pero sí me parece muy importante prestar atención a esto: volumen, fuerza compradora y zonas clave donde se haya demostrado que hay interés en el valor. Así que bueno, con esto ya sí nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo análisis el jueves y el viernes, como siempre, en el Weekly Recap. Un saludo a todos y muchas gracias por estar hoy con nosotros.